Buenas, Mari. Caluroso saludo, Andrea. Gracias por estar aquí presente. También vamos a saludar a la audiencia que nos está viendo en este momento. Saludos cordiales para todos los que están allí conectados, esperando por un maravilloso capítulo que nos presenta el programa Voluntad, a la cual también vamos a darle gracias por esta cordial invitación y por su apoyo para que nosotros en este momento, nosotras, podamos hoy ahondar un tema maravilloso como es la armonía creacional. Bueno, Andrea, es importante que el público conozca y se le informe que antes de este capítulo existe una serie de capítulos que le anteceden a este. Sin embargo, esos temas se van a trabajar en una profundización especial, la cual va a ser tratada en horarios acordes, van a ser tratadas también por personas que van a profundizar bien el tema. Y por supuesto vamos a dejar un correo electrónico para que las personas se inscriban y estén atentos para ahondar en profundidad y detalladamente todo lo que concierne a los capítulos que anteceden a la armonía creacional. Entonces, Andrea. Sí, estos capítulos que le anteceden, como dice Marilyn, se van a tratar en ciclos de profundización, ya que trata de denuncias y de temas fuertes con el tema de la oscuridad. Entonces siempre es bueno que esos ciclos sean tratados con más profundidad para que las personas comprendan el estudio en sí. Bueno, es importante recordar que en estas actividades que estamos realizando gracias al programa Voluntad, estamos interpretando el libro Yo Soy Tu Ser, y que dentro de ese libro Yo Soy Tu Ser, pues ya llegamos al título La Armonía, ¿sí? Sin embargo, este es un libro que, como ustedes se han dado cuenta, viene desarrollándose por capítulos cada uno de estos temas. La armonía creacional, entonces, comencemos. La armonía creacional. La armonía creacional es un ser inteligente que existe para que el hombre se responda el porqué de su existencia. Pues durante los miles de años que nos antecedieron, el hombre en su deambular de nuevos horizontes se preguntó: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Y esa respuesta nunca llegó hasta hoy, que se reconoce en su ser. Identifica su propia creación individual y llega a la armonía creacional, porque se reconoce quién es, de dónde viene y para dónde va. Entonces, vemos lo maravilloso que es la armonía creacional, ¿no? Más allá de un concepto que nos ofrece el mundo, es un ser inteligente dentro de nosotros, una ley que actúa como ser inteligente dentro de nosotros. Entonces la armonía, aquí vemos que tiene como objetivo demostrarle al hombre para qué existe, ¿no? Y para responder esas preguntas que siempre todos nos hemos hecho es: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Qué importante, Andrea. Fíjate que cuando nosotros aquí hablamos de que la armonía creacional es un ser, entonces al nosotros escuchar esa palabra ser, ya entendemos que la armonía agarra forma y más allá de un concepto, agarra dimensión de un ser vivo. Quiere decir entonces que es un ser que siente, que crece, que se desarrolla, pero que sobre todo es un ser que existe para que el hombre conozca y pueda responderse esas preguntas que decíamos anteriormente. Y que gracias a ese ser creacional que vista como sujeto, que en este caso, al hablar de la armonía creacional, entonces ya estamos llamando la armonía como ley, la armonía como bárbaro que representa ese Santo Espíritu que los muchachos anteriormente ya nos han explicado, sí. Que bárbaro representa el Santo Espíritu con una mente de creación perfecta y que está allí para crear, que ha creado de la preexistencia, pero que en este momento viene a ayudar al hombre para que en el momento que el ser del hombre con ese ser creacional dimensional se unan uno y puedan comprender esas preguntas que, por supuesto, aquí responde Andrea. Al preguntarse el hombre y al preguntarnos nosotros quiénes somos, qué respuesta hemos deducido nosotros a través de ese ser que nos ha ayudado a respondernos esa pregunta, ¿quiénes somos?
Somos luz. Somos luz, ¿sí? Entonces, si somos luz, entonces ahí respondemos de una vez la otra pregunta, ¿de dónde venimos? De un origen preexistente de luz del Padre. De un origen preexistente de luz. O sea, que esas preguntas ya están dando respuestas dentro de nosotros, respuestas que nosotros mismos, con ayuda de ese ser que está en lo profundo de nuestro corazón, nos ayuda con certeza y seguridad a responder esas fuentes que pertenecemos a esas fuentes originales. Y por supuesto, responder la pregunta hacia dónde vamos. Hacia el séptimo día creador. Vamos hacia el séptimo día creador, siempre y cuando hagamos ese trabajo de limpiar y de reconectarnos con esa fuente original que nos da la respuesta a la primera pregunta, ¿de dónde venimos? Perfecto. Entonces es eso, buscar ese equilibrio dentro de la creación, que es esa armonía creacional. Ese equilibrio de unir nuestro ser individual con el ser inteligente creacional, con el Padre Eterno, para poder responder esas preguntas que son las básicas en nuestro proceso, en estos pasos de Día Creador. Entonces, importante resaltar aquí algo, Andrea, para que las personas que nos están escuchando y pueden escribir por el chat, que ya vemos por allí muchos mensajitos, ya los vamos a leer en su momento, más sin embargo vamos a precisar. Armonía. Si nosotros vemos la armonía como un concepto, pues nos puede llegar algo así como que tiene equilibrio, como que tiene algo coherente, algo cohesionado. Pero ya cuando nosotros empezamos a romper ese concepto que va más allá de esa razón a la que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar, pero que gracias a estas dimensiones de estudio estamos comprendiendo que tenemos una razón que nos lleva hacia la inteligencia y que nos saca de este contexto material y nos ubica en un espacio dimensional con las fuerzas estelares, entonces ya nosotros comprendemos que esta armonía rompe ese concepto y nos lleva a un concepto, a una dimensión, a un impulso de pensamiento más elevado que nos hace ubicar la armonía creacional como otro ser, un ser vivo que está cohesionado y unido con el ser que está dentro de cada ser humano. Así es, Mari. Perfecto. Entonces, seguimos por acá con la lectura. Un espíritu original de la paz espiritual. Una parte del alma creadora se le da al hombre, y con este tiene que crear uno a uno sus 7 cuerpos, uno por cada día creador, que luego, al concluir su recorrido, se unirán para formar su espíritu universal. Y cuando esto se haya cumplido, logra la armonía creacional, el ser que lo identifica eternamente en la luz. Entonces, fíjate, Marilyn, lo hermoso de este párrafo, ¿no? Porque se nos da un espíritu con el cual nosotros tenemos dentro de él un alma creadora, un alma que es original del alma creadora universal, del Padre Eterno, ¿no? Pero en una escala, podemos decirlo, más pequeña, igual de poderosa. Más pequeña, pero igual de poderosa. Entonces, esa alma se nos da para que nosotros creemos dentro de nosotros mismos, tal cual como hizo el Padre y el Vástago, que creó en sí su propio espíritu, ¿no? Se engendró dentro de sí mismo, tal cual como nosotros tenemos que hacer con ese concepto llamado el Hijo del Hombre. Es nosotros formar dentro de nosotros nuestra identidad. Entonces, acá dice formar uno de sus 7 cuerpos por cada día creador. Entonces, en cada día creador nosotros tenemos que formar dentro de nosotros ese espíritu, moldearlo al día creador. En este momento estamos en el día de la razón. Entonces, nosotros estamos conformando nuestra razón. Tenemos que pasar de esa razón que es del mundo a esa razón lógica, la razón original dentro de la creación, que es la que nos permite impulsar al intelecto y él nos empuja a la inteligencia, que es el tercer día al cual estamos haciendo el paso, el tercer día de la vida intelectiva. Entonces, para así conformar nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra verdadera identidad, al séptimo día conformamos nuestra verdadera identidad y ahí vamos a obtener lo que es la verdadera armonía creacional, cuando consigamos nuestra verdadera identidad de ser universal. Entonces, retomando, Andrea, importante recordar
que esa armonía la tenemos que ver entonces como un espíritu, y tenemos que verla como, por decir la palabra sinónimo o igual, sinónimo igual que bárbaro. Estamos hablando de diferentes palabras, pero que en un contexto unificado tienen un poderío y una fuerza única, ¿sí? Porque entonces estamos hablando la armonía como espíritu creador, la armonía como bárbaro, esa bárbaro que viene de la mente original del Padre. Sin embargo, es un espíritu que pertenece a un espíritu universal, pero que toca el espíritu que está dentro de cada persona. ¿Y en dónde está contenido el espíritu de cada persona? Pues en los logosoles, que anteriormente se ha explicado bastante sobre los logosoles, que son 7 logosoles que conforman el cuerpo espiritual del hombre, y que una vez nosotros, cohesionado ese espíritu que tenemos dentro de este cuerpo físico, bajo la mente, el pensamiento perfecto, pues se va a unir con ese espíritu armonía creacional universal, ¿sí? Y que importante también lo que tú mencionas, que son 7 logosoles que se van a formar en esos 7 días creadores, donde de esos 7 días creadores, hasta ahora vamos al segundo, estamos en el segundo día creador. Pero con la importancia de resaltar que nosotros en este segundo día creador tenemos que hacer un ajuste en ese cuerpo espiritual del ser humano, y que para eso tenemos como punto de referencia la armonía. Esa armonía que nos va a permitir a nosotros rescatar ese pensamiento original, encarnarlo dentro de nosotros y poder seguir en ascenso, como se ha explicado, a los siguientes días creadores. Pero que si yo, en este segundo día creador que ya está por terminar, y de allí la importancia de que las personas que nos escuchan y nosotros que cada vez que leemos y estudiamos en estos espacios de tiempo, entendamos y comprendamos con conciencia la importancia de hacer este trabajo sin perder más tiempo, porque de verdad que hemos perdido mucho tiempo, y que ya llegó el momento de que nosotras mujeres y hombres nos comportemos como ese él y ella de pareja creacional, que somos los que realmente vamos a darle continuidad a esta vida, y somos como la semilla preexistente del Padre, pero que también somos esa semilla del futuro, un futuro maravilloso, como lo dice la misma armonía espíritu creador, un espíritu que cada hombre y que cada mujer y que cada niño que nazca a partir de ese tercer día creador esté lleno de una fuente original, de una paz, de un amor, de una dulzura, de valores que ustedes y nosotros sabemos que se han perdido, y que da tristeza ver cómo el cuerpo físico se ha degradado y se ha caído prácticamente en un abismo. Pero aquí la importancia de reconocer quiénes somos, porque somos luz, lo decías, Andrea. Entonces, qué maravillosa esperanza de comprender en este momento de que hay un ser universal que está, maravillado esperando que nosotros despertemos esa luz que tenemos por dentro para poder hacer el trabajo de manera más fácil, y sobre todo de una manera segura y con mucha conciencia. Así es, Mari. Así que, entonces vamos a seguir por acá la lectura. La armonía hasta ahora se define en términos del intelecto humano, pero no es un concepto y tampoco una noción de idea, siendo que ella es la madre del pensamiento creador, que la mente limpia y espiritual puede interpretar, sin embargo no definir, pues para analizar la armonía se necesita contener las 3 ciencias de dioses: la conciencia de cohesión, el intelecto espiritual y el pensamiento del ser. Todos seres vivos que se despliegan con su propio permanecer. Se ha dicho infinidades de veces: ¿cómo puede describirse la luz a un nacido ciego? Como el dulce néctar a un hombre que nunca lo saboreó. Diciendo que el Padre sin fin tiene como primera ley el amor, no podemos decir que ésta sea la primera, la última o la central. Sin embargo, la armonía equilibra el amor y la paz, que se da por respuesta y aplicación de las 3 en conjunto. Entonces, fíjate, Mari, que en este sistema han querido darle el concepto de lo que es la armonía. Pero más allá de esa armonía que proviene de que lo han definido en estos términos del intelecto humano, como lo dice acá, o de la mente,
como una idea salida de la mente, es una ley. Es una ley que le pertenece al ser, al espíritu. Entonces, como le pertenece al ser y al espíritu, la ciencia del mundo, al principio del libro, en alguna parte el muchacho también lo ha mencionado, la ciencia del mundo es una ciencia sin espíritu. Por lo tal, ha sido imposible comprender verdaderamente el significado de lo que es esta ley. Fíjate que para comprender esta ley se necesita contener las tres ciencias, o sea, se necesita haber encarnado esas tres ciencias, que es la conciencia de cohesión, el intelecto espiritual y el pensamiento del ser. O sea, el pensamiento del ser. Si nosotros hasta ahora hemos pensado con ese pensamiento impuesto por el sistema, que es un pensamiento dubitativo, que cambia porque cambia según las creencias. Entonces hemos comprendido también con el libro que el ser es la identidad real de cada, podemos ver el cuerpo, pero más allá de cada espíritu. Entonces, en el momento en que conozcamos esa verdadera identidad o que la recuperemos, que entre nosotros reconozcamos esa voz interior, que es ese ser, entonces cuando aflore ese pensamiento de ser unido con ese intelecto espiritual que nos impulsa a la verdadera inteligencia, no saber todo del conocimiento del mundo, porque ya de ese hay bastante, sino del conocimiento que verdaderamente nos pertenece, el espiritual, el que nos une a la creación, el que nos hace unirnos a la luz. Y en el momento en que tengamos verdaderamente la conciencia, porque muchas personas en algún momento lo escuché, no, yo soy consciente de que el alcohol me hace daño. No, sigue siendo inconsciente, porque verdaderamente la conciencia no realiza la acción que le hace daño. Entonces, cuando verdaderamente el ser es consciente de cohesión, esa ley que une, no que separa, a pesar de todo, ves la naturaleza y la naturaleza permanece unida y en cohesión, en equilibrio, y es consciente. Es un ser vivo consciente siempre de todo lo que hace. El río fluye sin hacer daño a sus alrededores. Todos ellos están en una armonía. Entonces, cuando comprendamos la naturaleza, cuando comprendamos verdaderamente las leyes originales de la vida, entonces entenderemos que en este sistema todos los conceptos que nos han dado son falsos, y ya comenzamos a buscar lo verdadero, porque dentro de nosotros la verdad también es una ley de la cual no podemos salir. Entonces, fíjate que acá dice, la armonía equilibra el amor y la paz para que se den por respuesta y aplicación las tres en conjunto. No podemos ver al Padre, a la Madre y al Hijo separados, porque el mismo anciano lo dijo, mi Padre y yo, uno solo somos y el mismo. Los tres son uno solo y el mismo. No podemos vernos separados de la creación porque nosotros estamos dentro de la creación. Nosotros estamos dentro del Padre y el Padre está dentro de nosotros. O sea, somos uno con Él. Y así mismo es la armonía. Dentro de nosotros va de la mano del amor y de la paz. Entonces, ese equilibrio dentro de nosotros es necesario y es original, porque es nuestro origen preexistente, tal cual como lo habíamos comentado hace unos minutos, para poder responder esas preguntas que inicialmente, con la cual iniciamos, que ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? Esa la responde un pensamiento del ser. Entonces fíjate cómo nosotros no estamos acostumbrados a encarnar, a sentir y a dimensionar los conceptos que prácticamente creemos y hemos aceptado como valederos, ¿verdad? Pero que en el fondo de nosotros estaban como dudosos, ¿verdad? Es porque no llena la respuesta que realmente nuestro ser está buscando, ¿sí? Entonces fíjate que me llama mucho la atención allí cuando dice, ¿cómo poderle hablar de la luz a un ciego? A una persona siendo ciega. ¿Cómo nosotros le explicamos ese concepto cuando esa persona discapacitada nunca ha visto la luz? Entonces así estamos nosotros aquí desmenuzando cada concepto que estamos presentando en las secciones que hacemos a través del programa Voluntad. En este caso nos corresponde el ser. Entonces estamos hablando de un ser del cual la humanidad no conoce, ¿sí?
y que tenemos que poner de nuestra parte y buscar las palabras más acordes para poder penetrar cada corazón y para poder traer a la conciencia a cada persona que nos está escuchando, para poder darle ese ejemplo preciso y la certeza de tener el verdadero concepto de cuanto, por ejemplo, en este caso, el ser creacional del cual estamos hablando. Porque anteriormente nosotros hemos utilizado la palabra somos un ser vivo, somos un ser humano, existen seres vivos, pero esa palabra ha quedado solamente como en un adjetivo calificativo, ¿sí? Un ser. Pero le hemos dado realmente el significado poderoso de lo que en nosotros hace eco esa palabra y de dónde pertenece la verdadera función, o como tú decías, la verdadera finalidad de lo que es el ser creacional que existe para el hombre en la tierra. No lo hemos hecho hasta ahora. Entonces tenemos que dimensionar que el ser creacional, primero, es una ley. Segundo, existe en el universo cohesionado, pero también tiene una fuente. ¿Cuál es esa fuente? El Padre creacional, ¿sí? Pero que tomando del Padre ese pensamiento perfecto, se representa en Bárbelo, que es el Santo Espíritu, del cual nosotros aquí, en esta dimensión terrestre, también poseemos. Poseemos la fuente del Padre, de Bárbelo y del Vástago, en este caso del Hijo. Entonces es el momento de recuperar y dimensionar toda esa información que nos está llegando gracias a este maravilloso libro que nos ha presentado la oportunidad de leer, no tan solo con los sentidos externos a los cuales nosotros estamos acostumbrados, sino también con los sentidos internos de nuestra conciencia. Ver con unos ojos más allá de ver colores o textos dentro de estas palabras, sino sentir cuál es la verdadera información y el código que trae cada palabra para cada uno de nosotros que estamos leyendo y en este caso ustedes que están escuchando esta información. Perfecto, Mari. Entonces, como dice Mari, comprendamos esto, como dice la pregunta, ¿cómo puede describírsele la luz a un nacido ciego? Entonces, asimismo intenta el mundo describir la armonía, los conceptos del mundo, describir lo que es la armonía. Ciegos guías de ciegos. Entonces, no saben lo que es la armonía, porque para conocer la armonía tiene que ser una ley o una ciencia traída del espíritu. Entonces, por eso es que dice que es necesario contener esta tres ciencias. La conciencia de cohesión, estar consciente de todos los actos o pensamientos sean en unión, nunca sean en separación, ya que ellos tienen su lema, divide y vencerás. Entonces, que todos los actos sean conscientes y traigan unión. Si traen desarmonía, entonces son actos de la oscuridad, del otro bando. El intelecto espiritual, ese impulso de la inteligencia que te lleva al espíritu. Ser conscientes, aquí aplicamos también volvemos otra vez al inicio, la conciencia, pero ahora en la parte del intelecto, que nos una al espíritu, no que nos separe del espíritu, para así obtener el pensamiento del ser. Una vez que esté arraigado al Padre, que no esté lejos del Padre ni nos separe del Padre, entonces son pensamientos originales del ser. Entonces, esos son los tres fundamentos para obtener verdaderamente el equilibrio dentro de nosotros, que es esa armonía creacional. Y al mismo tiempo, por añadidura, vendrá el amor y la paz junto a la armonía. Entonces, seguimos con la lectura. Acá explica lo que es cada una de esas tres ciencias, como lo explicaba anteriormente. La conciencia de cohesión es el conocimiento del amor universal, que tiene que acompañar a cada hombre que llegue al tercer día creador. El intelecto espiritual es la fuerza de su mente que ya sabe y se conduce dentro de la creación como un ser consciente de quién es. El pensamiento del ser es el que nace de la armonía, que contiene a todos los seres universales. Fíjate lo maravilloso de cada uno de ellos, de la importancia de encarnar y vivir estas tres
ciencias, podemos llamarlo también tres leyes porque están dentro de nosotros, vienen ya codificadas dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es reencarnarlas nuevamente. Y quería resaltar aquí también un ejemplo, Andrea, de que en la medida que nosotros hemos estudiado y en la sociedad, pues siempre hemos señalado este ser como un concepto solamente limitado a objetivos ya materiales o en una dimensión física solamente. Y nunca lo hemos llevado a ubicarlo donde realmente pertenece, que es a la ciencia espiritual. Entonces fíjate que cuando nosotros vamos creciendo y vamos estudiando, se nos pregunta, ¿pero quién quiere ser? ¿Sí? Entonces uno muchas veces ubica ese ser con una profesión. Quiero ser un docente, quiero ser un abogado, quiero ser un médico, quiero ser un médico. Pero resulta que esa palabra, ese ser, ese desarrollo de la personalidad que nosotros debemos adquirir va mucho más allá de esa profesión, ¿sí? Entonces, es preciso que nosotros empecemos a comprender que no estamos solos, que nosotros tenemos una misión que cumplir en este planeta que va más allá de nacer, crecer, tener una profesión, tener muchos carros, muchas casas, poder tener empresas, poder hacer algunas obras sociales, por nombrar algunas, pero sin embargo hay un trabajo espiritual individual que también hay que realizar y que tiene que ver con la recuperación y la verdadera identidad que tenemos nosotros con ese ser creacional al cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Entonces, haciendo estas pequeñas comparaciones, se me hace pues importante traerlas a colación porque es lo que diariamente nosotros hemos vivido. Vuelvo a retomar las palabras del libro allí cuando menciona cómo hablarle de luz a las personas que están ciegas, cómo enseñarles esa forma de la luz. Entonces, así estamos buscando nosotros esa manera de nosotros comprender ese ser creacional, que allí lo explica claramente, es para definirlo completamente, lo vamos a terminar de comprender, es cuando ya seamos totalmente luz en un séptimo día de creación. Más sin embargo, como nosotros estamos ya próximos a un tercer día, ya estamos en la capacidad, en el último impulso del segundo día en el cual estamos, de ir comprendiendo qué tan maravilloso y qué tan, bueno, yo le diría genial, pero fenomenal es entender el ser creacional. Continuamos. Entonces, vemos acá nuevamente retomando estas tres ciencias, fíjense que la conciencia de cohesión, acá lo dice, es el conocimiento, o sea, un conocimiento aplicado al espíritu, con obras de trabajo espiritual, del amor universal, que tiene que acompañar a cada hombre que llega al tercer día. Entonces, sin esta conciencia de cohesión, sin este conocimiento del amor universal, de verdaderamente lo que es el amor, ya los muchachos han en capítulos anteriores han explicado lo que es el amor. Entonces, verdaderamente ese conocimiento aplicado de lo que es el amor universal es lo que nos tiene que acompañar para ese tercer día creador. Es un requisito indispensable para pasar al tercer día creador. El intelecto espiritual es esa fuerza de la mente que ya sabe y se conduce dentro de la creación como un ser consciente de quién es. Entonces acá se aplica las tres leyes que pide Juan para ese tercer día creador, y una de esas es una mente llena de conocimiento, un cuerpo limpio y un corazón puro. Entonces es esa mente que ya sabe quién es. ¿Por qué? Porque tiene lo que es anteriormente ese conocimiento aplicado, esa certeza de que es luz, porque no solamente tiene el conocimiento, sino que ya lo ha aplicado. Entonces se reconoce dentro de la luz, porque lo ha vivido y lo ha sentido la fuerza de su espíritu. Y ese pensamiento de ser que nace de la armonía que contiene a todos los seres universales. Entonces, en el momento en que estas dos fuerzas se unen, nace ese pensamiento de ser y esa armonía. Entonces, antes de continuar con el párrafo, yo quería preguntarle a las personas que nos están escuchando y que respondan por el chat si pueden, si no, los dejo para que se lo respondan ustedes en el lugar que ustedes consideren y en el momento preciso. ¿Alguna vez ustedes han sentido que dentro de su cuerpo actúa una voz interior que les habla y que los ha protegido en alguna situación, o que les ha indicado un camino esperado, o que
de manera espontánea les ha dado respuesta a preguntas y dudas que ustedes han tenido? Si la respuesta es sí, quiere decir que es ese ser inteligente en conciencia, porque esa voz solamente habla cuando estamos en conciencia de cohesión. Por eso los 3 fundamentos que explicaba Andrea anteriormente, y que muchas veces nosotros primero desconocemos que esa voz de conciencia pertenece al ser que nos está hablando, y segundo, que muchas veces nosotros, por ignorancia de saber quién es esa voz, quién es ese pequeño ser que está dentro de nosotros conectado con ese ser creacional, nos habla, entonces la callamos y no le prestamos atención. Entonces, en esa mecánica de ignorancia, de nosotros no comprender, de nosotros no escuchar ese ser interior que nos está hablando y que nos está indicando la verdad, porque quiero resaltar aquí que el ser es pura luz y verdad, ¿sí? Entonces, es cuando nosotros terminamos de reafirmar la desconexión que tenemos con nuestro verdadero origen, con nuestro verdadero ser. ¿Pero por qué sucede eso? Porque tal vez hay muchas personas nuevas que están entrando en este momento o en el capítulo de hoy, y es importante que se les recuerde que el ser humano no es solamente cuerpo físico. Nosotros somos cuerpo físico, tenemos espíritu y tenemos un alma. Pero también tenemos un ser interior que está ahí esperando que nosotros grabemos la mayor cantidad de luz posible en nuestro espíritu para que ese ser se conecte con ese alma y, por supuesto, con ese ser creacional. Entonces, importante recordar la mecánica, que estamos en la última reencarnación, y de allí la importancia ya nosotros a través del cuerpo físico utilizarlo como un vehículo con sabiduría para poder seguir alimentando nuestro ser y seguirnos conectando con esa vocecita que muchas veces nosotros no comprendemos de dónde viene, pero que hoy estamos dando respuesta de dónde viene y a quién pertenece esa sabiduría en acción que tenemos dentro de nosotros. Entonces, ese llamado a la voz de la conciencia, porque esa voz es la conciencia dentro de nosotros, que es ese ser interior. Entonces, recordemos que la conciencia tiene su propio pensamiento de conciencia que entra en nosotros, y es tal cual esa voz que habla Mari, es esa conciencia dentro de nosotros, sin irnos muy lejos a lo místico, que una voz no, en la cabeza no, nada de eso, es que proviene de nuestro corazón, porque es nuestra conciencia, y es la que nos conduce a la luz. Entonces, hay mucha diferencia entre un ser humano o ser un humano. Entonces, ahí está el pequeño detalle. Nosotros somos un ser haciendo un trabajo humano. No tenemos que cambiar ese proceso. Porque cuando nosotros comprendemos que somos espíritu y este es nuestro vehículo. Y este vehículo es necesario como transformador de energías. Entonces, en el momento en que nosotros creemos que solamente somos esto, entonces ahí cortamos nuestra unión con lo divino. Felicitar a todas las personas que están escribiendo por el chat. Muy pronto daremos el correo para que se inscriban los ciclos de profundización. Entonces, porque la armonía creacional, aparte del amor y la paz, es una fuerza directora y controladora de todas las cosas y seres que fueron y siempre son creados, dentro de las 7 leyes de la paz, pues siendo que ésta las cohesiona para que sean entre sí, mucho como los hombres terrestres que no sienten al Padre Creador dentro de sí, se salen de ella y entonces la armonía los llama y encauza y así permanece el todo. Entonces, fíjate lo maravilloso de esa ley, de la armonía, que cuando los hombres terrestres no sienten al Padre Creador dentro de sí, se salen de ella y entonces la armonía los llama y encauza y así permanece el todo. La armonía es parte, tal cual como comentamos en el principio, es un ser inteligente dentro de nuestro ser. Es como una parte de nuestro ser unido con el ser de la creación, es esa esencia.
porque igual nuestro ser es esencia del ser creacional, del Padre Eterno. Y así tal cual es esa armonía creacional, esa armonía interna dentro de nosotros. Entonces, ella es la que nos encausa nuevamente a la luz. Es ese ser que también comentó Marilyn, esa parte dentro de nuestra conciencia que nos invita a unirnos con la luz y que se reconoce dentro de la luz. Entonces, esa importancia que tiene la armonía de cohesionarnos con el todo, de equilibrarnos. Entonces, ese poder de Bárbaro, de volvernos a estar dentro de ella, porque nosotros tenemos que nuevamente unirnos a ese útero de creación, que más allá de ver lo físico es volvernos a unir con la luz, es volver a entrar al útero, al vientre de la creación, dentro de Bárbaro, porque nosotros cuando violentamos las leyes nos salimos dentro de esas leyes que nos cubren y nos resguardan de todas esas tinieblas. Este es el verdadero pecado, salirnos dentro de las leyes. Entonces esta ley o este ser tiene ese poder de volvernos a encauzar, a pertenecer al todo. Entonces fíjense lo importante que es nosotros conocer las leyes que nos rigen, porque pecamos es por ignorancia, por no conocer ni siquiera en este plano físico cómo está conformado nuestro cuerpo y el funcionamiento que cumple cada órgano, que aparte de cumplir una función fisiológica para el sostenimiento aquí en este planeta, también cumple una función espiritual y una conexión con esa alma a la cual nosotros pertenecemos. Sin embargo, lo que quería resaltar aquí, Andrea, es que cuando tú leas allí que habla que cuando el hombre no siente al Padre en su corazón y se sale de las leyes, viene ella como al rescate. Entonces, un ejemplo para llevarlo aquí en este plano puede ser cuando nosotros hacemos algo que en el momento creemos que es debido, pero que después de la acción sentimos como esa necesidad de redimirnos y como de arrepentimiento, y esa necesidad como de volver a empezar y reivindicarnos o hasta de pedir perdón por algo que nosotros sabemos que hemos hecho mal. Entonces, ¿qué sucede en este momento? ¿Quién está actuando allí? Está actuando la ley de la armonía, claro, que nos está permitiendo reconocer el equilibrio original al cual nosotros pertenecemos y que nos está recordando una vez más, oye, tú eres luz, no tienes por qué hacer eso, te estás desviando, cuidado. Entonces ahí es cuando nosotros sentimos esa voz y hacemos como un pare, porque a mí me ha sucedido, Andrea, no sé si a ti te ha sucedido, pero estoy segura que las personas que estamos aquí conectados, las personas que tenemos inquietudes, las personas que estamos dispuestas a comprender la vida y que tenemos muchas preguntas, las cuales no respondemos con los conceptos que están allí afuera, es porque somos parte de esa luz que muchas veces ha estado perdida, pero que estamos 100% seguros, llenos de esperanza, de buscar, encontrarla y volver a ser unas con ella. Entonces lo que quería resaltar aquí, que aquí viene la función de la armonía como esa ley creadora y de rescate de la humanidad y del ser humano, otra vez hacia la luz. Entonces quería como explicar allí ese ejemplo un poco más físico en las vivencias que hacemos día a día. Así es, Mari, así es. Fíjense que dentro de las leyes, tal cual como dijimos, los tres son uno. La armonía, ya lo ha comentado Mari y lo ha comentado los muchachos, le pertenece a Bárbaro. Entonces fíjate que tanto en la parte creacional dentro de la luz, la madre, ella, tanto en la parte física, es esa fuerza de unir y de encauzar a lo que sale dentro de ella, dentro de su vientre. ¿Y qué madre, o acá las madres que tenemos presentes, o hasta los mismos hombres que son padres y lo saben por su esposa, por su ella, con el ser con el que han estado, ven que por naturaleza ella busca siempre encarrilar o encauzar a su hijo por lo que es el mejor camino dentro de la luz, del bien, de la bondad. Entonces, fíjate que tanto en lo terrenal se representa mucho lo que también en lo espiritual, ya que provenimos de lo mismo. No podemos ser diferentes a lo que es nuestra esencia original. Entonces aquí vendría una pregunta que la vamos a dejar al público para reflexión. ¿Será que en el planeta existe la armonía? ¿Será que dentro del ser humano
está la armonía, y si está la armonía, el ser humano la está aplicando. ¿Qué está pasando? ¿Verdaderamente es la armonía? Entonces, ¿qué es lo que están aplicando? La armonía o algo que decimos armonía, pero que no es armonía. Entonces, ¿qué pensamiento es lo que está inundando la mente del hombre que hace que la armonía no exista? ¿Sí? Porque si vemos alrededor cómo está la sociedad, cómo está nuestro planeta, que ese es un tema que en el segundo capítulo vamos a ahondar un poco más, ese desequilibrio que hay entre la naturaleza y hombre, ¿sí? Ese daño que hay entre la naturaleza y los demás seres vivos. ¿Por qué sucede eso? Porque entre el hombre, más que todo el hombre con el resto de los seres vivos. Entonces, ¿por qué sucederá todo esto, muchachos? Bueno, les queda de reflexión. Entonces, seguimos por acá. La armonía creacional existe en el todo, como el orden de los seres, los que por el trabajo consciente de sus espíritus han llegado a la iluminación y son la luz, y permanece viva en ellos. Y esta es la cualidad por la cual el hombre terrestre logra su armonía, al reconocer que por su trabajo espiritual o al cumplir las funciones de él en la luz, ya se reconoce como ser para entenderla, pues por la expansión de los seres que van como espíritus luminosos por todo el universo, transportándola. Ella llega a los más alejados espacios y allí rompe los vacíos, se estaciona, dando origen a las nuevas habitaciones espirituales, que algún día serán seres eternos. Entonces, mira la belleza de lo que es el amor creacional. Entonces, el amor creacional se obtiene de un trabajo consciente. Ese hombre que ha llegado a la iluminación, pero la iluminación no es algo místico, mal. La iluminación es el conocimiento del bien y del mal, de lo que es la luz y las tinieblas, es romper con esa ignorancia e inocencia, porque la ignorancia es el desconocimiento de la oscuridad y la inocencia es el desconocimiento de la luz. Y a nosotros nos han hundido en este sistema, por eso, esos son nuestras dos caídas, la ignorancia y la inocencia. Entonces de eso se trata la iluminación. La iluminación no es nada místico, es verdaderamente conocer lo que es el bien y el mal, lo que nos lleva al abismo y lo que nos conduce dentro de los días de creación. Entonces podemos decir que esa iluminación es el trabajo que ha hecho cada espíritu en ese ir y venir, utilizando diferentes cuerpos, porque hay que recordar que son 36.000 encarnaciones, pero que de tanto ir y venir se ha hecho un trabajo de limpieza, ¿sí? Un trabajo de reconocimiento de la luz, un trabajo que yo con plena conciencia puedo comprender y decir, yo no hago eso, no voy a participar en tal situación, porque no me conviene, no nutre mi espíritu, no alimenta mi alma, está lejos de mi ser, ¿sí? Entonces esa iluminación se va adquiriendo en la medida que la persona va conociendo la ley, limpiando su corazón y utilizando este cuerpo al servicio de ¿qué? De la ley, para recobrar la luz que somos, ¿sí? Como lo dice Andrea, nada de místico, nada de verlo afuera, nada de que colocándome los aceiticos en los diferentes logosoles yo voy a adquirir la iluminación. No, nada de eso. Puedo adquirir una iluminación en pura creencia mental, porque yo así lo creo, pero la verdadera iluminación viene es por la comprensión del aprendizaje que el espíritu va adquiriendo en pro de la conciencia, que por lo tanto es ley y que por lo tanto es seguir el camino para ser uno con ese ser creacional. No hay otro camino. Viene y ahí lo dice, con un trabajo consciente, siempre los cinco sentidos puestos en las acciones que se hacen el día a día. Si no, no se logra la iluminación, conociendo el bien y el mal. ¿Y quién no va a obtener una armonía sabiendo lo que verdaderamente es verdadero? Claro. Ya si el mismo anciano lo dijo, la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Entonces, vemos, Mari, la importancia de lograr esta armonía creacional, de lograr ese equilibrio, de lograr ese trabajo consciente. Fíjate que acá dice que
este hombre terrestre logra su armonía al reconocer que por su trabajo espiritual o al cumplir tal funciones de él en la luz. Fíjate que siempre la armonía va unida con la luz, va unida con el espíritu. Por eso lo que es la ciencia, la verdadera ciencia va unida al espíritu. Es necesario la mente llena de conocimiento, pero del conocimiento de la luz, porque ya hemos llenado demasiado la mente del conocimiento del mundo. Ya la tenemos saturada. Tanto que ya nos borraron por completo nuestra verdadera razón, que la tenemos que reconstruir nuevamente. Por eso es, Andrea, que el ser humano hoy en día se siente siempre insaciable, inconforme. El ser humano trabaja, o se refugia en el licor, o se refugia en la prostitución, se refugia en el mundo material, se refugia en lujo. Y siempre que tiene todo eso, siempre quiere más. Pero ¿por qué sucede esto? Porque está en desarmonía. Está en desarmonía con las leyes originales y está en desarmonía con el Santo Espíritu, que es el que crea y el que gesta en nosotros esa luz. ¿Ves? Entonces, por eso, de allí la importancia de comprender por qué últimamente nosotros vivimos en una zozobra, como en un ataque de nervios siempre, a pesar de que tengo ciertas comodidades o que tengo todo el alcance de mis manos. ¿Por qué las familias hoy en día se sienten inconformes con las personas que convivimos en ese núcleo familiar, a pesar de que pasamos momentos bonitos, pasamos momentos de apoyo, pero siempre estamos buscando como esa inconformidad dentro del núcleo familiar? ¿O por qué nosotros no tenemos la capacidad de comprender y de tolerar a los núcleos, a los miembros de nuestra familia o a nuestros semejantes? Porque sencillamente no tenemos dentro de nosotros la ley de la armonía. Y como no la tenemos, no la podemos identificar en nuestros semejantes. Y si no la podemos identificar, tampoco la podemos comprender ni aplicar, ¿sí? Entonces tenemos que recuperar la armonía, porque es la armonía representada por el Santo Espíritu quien va a recobrar la memoria original, no solamente de un ser humano, sino de todas las personas y de todos los seres humanos que reconozcan su luz, y sobre todo lo que queremos, un tercer día y un mundo mejor para nuestros niños y para nuestras vidas. Por eso, al hacer, como dice Mari, al hacer el trabajo dentro de la luz, las funciones que nos corresponde como seres de luz, al cumplir nuestro designio, en ese mismo momento nos comenzamos a reconocer como ser, comenzamos a adquirir nuestra verdadera identidad de ser, porque el ser es luz, el ser no tiene ninguna tiniebla, y cuando se habla anteriormente de ese pensamiento del ser, es un pensamiento completamente unido a la luz. El pensamiento del ser no se confunde, no duda, no se deja llevar por creencia. Es un pensamiento sólido de cada una de las memorias vividas, como dice Mari, de las 36.000 encarnaciones, pero que graba dentro de la luz. El ser no tiene ninguna mancha con la oscuridad. Entonces, por eso la armonía es un espíritu inteligente del ser. Entonces, por eso la armonía va unida al ser, porque es con la luz, sin ninguna mancha del pecado. Y vamos a resaltar aquí algo, Andrea. No es que de repente nosotros, porque estamos hablando de este tema, ya somos pura luz, ya somos ascendidas, ya somos iluminadas, y que nunca hemos cometido errores y que nunca hemos estado equivocadas o que nunca hemos hecho acciones que no vayan en favor de la ley. Al contrario, porque hemos vivido estas situaciones, podemos traer a colación, por ejemplo, que no nos ha hecho felices en el transcurrir de algunos momentos de nuestra vida. Mas, sin embargo, así como nosotros estamos comprendiendo que esa armonía y ese espíritu va al rescate del hombre que ha estado con la senda desviada, pero que la quiere enderezar, es la oportunidad de aprovecharla y de reconocerla. Es la oportunidad de levantarme, identificar cuáles han sido los pasos malos que he dado y volverlos a enderezar con un trabajo, como dice allí el libro, un trabajo del espíritu en luz, para volver a encauzar ese río de agua viva de luz que corre por cada uno de nosotros, y que estoy seguro que muchos de los que estamos aquí anhelamos. Porque ¿a quién no le gusta estar en armonía? Si en armonía ocurren las mejores maravillas y, digámoslo entre comillas, milagros del mundo. ¿O acaso que cuando viene un hijo al mundo y una madre lo mira, qué otro sentimiento se puede sentir en ese momento?
ese sentimiento pleno de armonía, de equilibrio, de perfección. Entonces, así como ese momento entre la mirada de un recién nacido y su madre, que se acaba de ser madre por dar la vida, ¿sí? Tenemos que hacer de esos momentos un diario vivir. Tenemos que hacer de esos momentos un vivir dentro de nosotros y fuera de nosotros en cualquier contexto que estemos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nosotros mismos. Porque es importante mencionar que la armonía empieza por ese pensamiento. Entonces, si yo tengo un pensamiento que va en coherencia con la ley, en cohesión con el Padre, en cohesión por el amor universal, en cohesión con el amor a mis semejantes, entonces la armonía se establece dentro de mi cuerpo espiritual. Pero si yo empiezo con un pensamiento que es desarmónico, un pensamiento que es de división, un pensamiento que es de peleas, que es de tormento, que es de tristeza, que es de agonía, entonces en mí va a reinar la desarmonía, ¿sí? Y eso es lo que me va a caracterizar a mí día a día. Entonces la invitación es hacernos vigilantes a las señales que nos va dando nuestro cuerpo, porque él es inteligente y nuestro ser habla. Vamos a escucharlo, vamos a estar atentos y vamos a retomar, como dicen por ahí, nuestro nuevo vuelo. Vamos a tener esa fuerza, retomar ese nuevo vuelo, agarrarnos aquí de esta armonía que nos está presentando la oportunidad de encauce, como se leyó anteriormente, y seguir el sendero de los 7 días de creación. Entonces, Mari, recalcando también como lo has dicho, nosotros, eso está escrito, cuando el Apocalipsis habla de los 144.000, habla de los redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, fíjate que son como primicias para Cristo, son los primeros hombres que se despiertan dentro de la luz, de ese letargo, y no son redimidos si antes no fueron esclavos de la oscuridad, ¿no? No son libres si alguien no se libera si antes no fue esclavo. Entonces, fíjense que está escrito que son hombres que se despiertan del sistema, que se despiertan dentro del mundo para la luz, mas no son de la oscuridad, sino que despiertan de ese sueño profundo que fue sumergido dentro de este sistema. Es a lo que llama Mari, pero por su trabajo consciente hacen ese proceso de iluminación y de ahí caminan dentro de los días creadores hasta expandirse por todo el universo. Entonces, a ese es el llamado que hace Mari. Todos podemos, ustedes, nosotros, todos, porque eso está escrito. Los redimidos como primicia para Cristo, o sea, son esos que vienen de un proceso de esclavitud en las tinieblas a ser liberados por la luz, por el verdadero conocimiento, por el conocimiento de la verdad. Entonces vamos a traer esa esclavitud que tú hablas, Andrea, un poquito más a terreno, un poco más existencial aquí en este plano. Nosotros somos esclavos entonces de las emociones, ¿sí? Somos esclavos entonces de un pensamiento totalmente solo material, somos esclavos de trabajos que nos dan felicidad, pero que a veces nos dan un dinero que no nos hace feliz. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que no somos libres. Entonces, ¿dónde está la verdadera libertad? ¿Por qué si nuestros antepasados han luchado por una supuesta abolición de la esclavitud? ¿Sí? Porque estamos gozando hoy en día de la abolición de alguna esclavitud y de una democracia, libertad, entre comillas. Pero realmente el ser humano está libre, vive en armonía y está libre de cualquier situación que le produzca desequilibrio o estrés. Yo digo que no. Yo digo que nos falta todavía mucho trabajo para ser realmente libres, porque no estamos hablando de libertad de gobierno, no estamos hablando de una libertad física solamente, estamos hablando de la verdadera libertad, que es la libertad del espíritu, y por supuesto de la libertad para adquirir realmente la vida a la cual nosotros pertenecemos. Entonces así es, Mari, así es. Entonces es necesario adquirir esa armonía, y esa armonía nos aparece en el momento que también nos liberamos, dejamos de ser esclavos. Y los esclavos solamente no lo veamos como esos negros que trabajan, que los mantienen del yugo los cañones, el esclavo de mí.
de pensamiento, De pensamiento. de cuerpo, porque el cuerpo tiene que ver con esas emociones. Entonces, liberarnos de todas esas ataduras que no nos dejan avanzar dentro de los días de creación y unirnos para podernos unir con la luz. Para así, como dice aquí, para así lograr la expansión de los seres que van como espíritus luminosos por todo el universo. Entonces, cuando ya hacemos nuestra propia nave, con nuestros propios logosoles, hacemos nuestra propia nave de cápsula, tiempo y espacio para poder transportarnos en el universo y así llegar a los más alejados espacios, y allí rompen los vacíos, se estacionan, dando origen a las nuevas habitaciones espirituales que algún día serán seres eternos. Entonces ese es el llamado, a obtener esa armonía creacional dentro de nosotros, esa armonía con el ser, para hacernos luz y expandirnos en el universo como soles. Como soles. Entonces, la misma fuente de venida tiene que ser la misma fuente de ida, no puede ser más. Venimos de la luz, iremos para la luz. Así mismo es. Entonces sigamos acá. Así, el hombre encuentra la armonía y la vibración necesaria cuando comprende esta verdad excepcional. Fíjense, aquí aparece nuevamente la verdad bajará al libro. Así os diré que si la verdad os llega a las puertas de tu razón y entendimiento, entonces tus actos se revestirán de equidad y justicia. Si tus actos son el fruto de la verdad que vives, entonces tu espíritu será incansable en la búsqueda de nuevas respuestas a tu alma sedienta de saber. Mirad pues bien estos hombres y mujeres excepcionales. Son el reflejo de la bien encaminada búsqueda del conocimiento y la verdad. Se les dará sabiduría joven por siempre, como respuesta interior. La felicidad y la dicha les serán por compañeras inseparables. A la sombra de tales, otros encontrarán saber. Y la comprenden y la hacen propia, porque la armonía, como la cohesión y la paz, también poseen 7 leyes que son directoras e interventoras. 4 son directoras y 3 interventoras. Entonces, antes de que comencemos a leer las leyes que son directoras e interventoras, quiero que profundicemos acá este párrafo, Mari, porque fíjate que la armonía va unida con una verdad. La armonía se obtiene cuando se obtiene la verdad. ¿Y quién que vive en la mentira es libre? Nadie. O está en armonía o está en equilibrio. Nadie. Porque es que la mentira trae desequilibrio. Entonces, la armonía se consigue con una verdad excepcional. Y fíjate que esto está escrito. Ya es una ley que está escrita, que lo dejaron los hombres de las estrellas, que la trajeron a nosotros. Así os diré que si la verdad os llega a las puertas de vuestro corazón, Mari, porque el conocimiento verdadero se siente en el corazón. Para que sea verdadero tiene que pasar por el filtro del corazón, que es como lo comentaron los muchachos, es el transductor universal. Nosotros recibimos la energía del Padre dentro de nosotros para poder así nosotros descodificarla y transmitirla al resto de la humanidad. Tal cual como hicieron los profetas, así hacemos nosotros. Entonces, miren, tan lleno de esperanza este párrafo. Si hoy la armonía está llegando a la puerta de tu corazón, a la puerta de tus oídos, a la vista de tus ojos, a leer cada palabra junto con nosotros, es porque está haciendo un llamado a ti especialmente. Es porque reconoce que dentro de ti está la fuente original. Es porque reconoce que tu ser es parte de nuestro ser y parte del ser creacional. Entonces, aquí viene la esperanza. Que tus actos de hoy en adelante se vistan de verdad y justicia. Que seas tú un ser que con tus actos ilumines el sendero de otra persona. Que seas tú la persona que con tu valentía y fortaleza rescates tu propio espíritu y que sigas ese sendero tan maravilloso de los días de creación que faltan por vivir. Estamos en el momento preciso, muchachos, te digo muchachos, pero ustedes los que están ahí escuchando. Entonces, la invitación es a esa,
vamos a conocer quiénes somos, vamos a armarnos de la armonía para poder llegar a la paz y a la cohesión, ¿sí? Que junto con nuestro corazón, ser uno solo con el Padre y reconocer esa ley. Entonces, qué maravilla que llegue a la puerta de nosotros esta información tan, bueno, yo no le diría información, yo le diría esta verdad excepcional, como dice el párrafo, ¿sí? Entonces, esta verdad, que si resuena con tu corazón, es porque tú sabes que lo que está aquí escrito es verdad, y tú la reconoces porque sencilla y llanamente eres parte de esa verdad. Entonces, miren, tan cargado de esperanza este párrafo que con color azul, con color del Espíritu Santo, con color de la creación y la esperanza, está cargado para este momento, muchachos. Tus actos son el fruto de la verdad que vives, entonces tu espíritu será inalcanzable en la búsqueda de nuevas respuestas a tu alma sedienta de saber. Entonces, aquí llama el trabajo en conciencia de esa verdad que estás adquiriendo, de ese conocimiento que es ese conocimiento aplicado. Cuando comenzamos a actuar con el conocimiento que estamos recibiendo, con esa verdad, porque eso es lo bonito de la verdad, que la verdad es comprobable, a diferencia de la mentira. Cuando tú compruebas la mentira, de una vez sales de esa creencia, porque te das cuenta que es falso, no tiene fundamento. Entonces la verdad sí puede ser comprobable. Entonces, fíjate lo bello de este párrafo, que es cuando nuestros actos, nuestras acciones se hacen en base al fruto de la verdad que estamos viviendo. Nuestro espíritu se va a unir cada vez más a la creación, va a caminar más dentro de los días creadores, se va a dar cuenta y va a descubrir hacia dónde voy. Se responde esa pregunta, ¿hacia dónde voy? Porque ya sabe hacia dónde va, ya no se desvía. Claro. Entonces, mirad pues bien, estos hombres y mujeres excepcionales son el reflejo de la bien encaminada búsqueda del conocimiento y la verdad. Aquí no está hablando que estos hombres son ricos, millonarios, blancos, rubios. Yo veo que son un hombre como tú, como yo, una mujer como usted, un hombre como usted. Son hombres bien encaminados, sí, eso sí hace referencia, bien encaminados en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Lo explica muy bien. Quienes están enfocalizados en la luz, en el camino de la luz, en unirse a la creación. Los que se reconocen dentro de la creación. ¿Y quiénes son esos hombres? Son los 144.000. Entonces el llamado es primeramente a la búsqueda de la verdad dentro de nosotros, a cansarnos ya de vivir en mentira, a cansarnos de la mentira, porque la mentira lo que nos ha hecho es salirnos de esa ley tan hermosa que es la verdad. Fíjense este párrafo, cómo nos lo explica. Miren el amor que tienen esos seres hacia nosotros, cómo nos dan esperanza. Cómo nos dan esperanza todo el tiempo. Bueno, y parte de esa mentira, Andrea, que quiero resaltar, es creer que somos solamente un cuerpo físico. Es creer que yo estoy bonita por fuera, pero por dentro ¿cómo estamos? ¿Sí? Es creer sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bellos, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Entonces es mentira porque hay que explicar aquí que las mentiras ni siquiera es para las personas que la reciben, sino la mentira es para nosotros mismos. Entonces, empezando a reconocer cuál es la verdad, empezando por el propio hombre, que el hombre es la verdad, que el hombre es la ley, pero entonces caer en esa búsqueda de comprender por qué el hombre es la ley, por qué el hombre es la verdad, qué es lo que está dentro de mí que me hace ley, que me hace verdad, y qué es lo que está dentro de mí que no me hace ley y me aleja de la verdad. Entonces, si yo no estoy en la verdad, si yo digo las mentiras, es porque es la ausencia de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Entonces, respondiendo a todas esas preguntas, empiezo a definir qué es lo que es falso y qué es lo que es mentira, ¿sí? Entonces empiezo a escudriñar y a desbordarme por el río de la verdad. Y les aseguro que una vez que nosotros empezamos esa búsqueda,
el camino es maravilloso, la búsqueda es insaciable. Insaciable porque siempre vamos a querer más, pero es llena al mismo tiempo, porque cada persona que vamos descubriendo las verdades del universo, las verdades del ser, en este caso de la armonía, las verdades de quiénes somos, que no somos solamente cuerpo físico, sino un triple cuerpo, un cuerpo físico y dos cuerpos que van en otras dimensiones espirituales. Entonces allí nosotros queremos saber más. Y cada vez que escuchamos una verdad, nos llenará eternamente. Más nunca tendremos ni sed ni hambre de conocimiento. Entonces, el llamado, como dice mi compañera Andrea, es: vamos a navegar en el río de la verdad. Una maravillosa experiencia de la cual está fuera del dolor, fuera del desequilibrio, fuera de desarmonía, fuera de la mentira, y sí llena de la propia ley de armonía, paz y equilibrio. Entonces, acá volvemos a unirnos un poco en el párrafo. Había una parte donde nos dice: la dicha y la felicidad les será por compañera. Ay, qué hermosa. ¿Ah? Fíjate cuántas palabras de esperanza. Esperanza, pero solo eso se logra con equilibrio, con armonía, con esa armonía que nos da nuestro ser interior, con esa búsqueda interna. No podemos encontrar el ser interior afuera. Olvídenlo, eso no se logra así. La misma palabra lo dice, el ser interior. Dentro, tenemos que ir dentro de nosotros para encontrarlo. No podemos encontrarlo fuera. Por eso es como dice Mari, no echándonos aceitico, no mirando al sol hasta secarnos la retina una hora. No, ese no es el proceso. Ayudan al proceso de nuestro cuerpo, al cambio que tiene que hacer en nuestro cuerpo. Sí, pero el ser interior es a la mira interior, a buscar nuestros 5 sentidos interiores. Entonces, para poder lograr esa armonía, porque la armonía está unida al ser, y tenemos que mirar adentro, tenemos que mirar nuestro pensamiento, como dice Mari, tenemos que mirar qué es lo que nos mantiene esclavos, para poder así, como nos hace el llamado acá, este escrito, hacer esos hombres y mujeres excepcionales de la bien encaminada búsqueda. Entonces acá vamos a hablar de estas leyes que son directoras e interdictoras, ¿no? Para que comprendamos un poquito más esa ampliación de lo que es la armonía creacional, ya que fíjense que lo grande y lo extenso que es la armonía, y nosotros creíamos nomás que la armonía era no tener ira, la mente en blanco. No, sí, no, la armonía va más allá de todo eso. Fíjense, ya la armonía viene con pensamiento de ser, viene con cohesión, viene con conocimiento aplicado. Y que es un ser como nosotros. Viene con un trabajo consciente. No es estarse todo el tiempo estático y sin sentir nada así. No. Entonces, vamos a continuación a explicar las 7 leyes de esa armonía. Esas 7 leyes se componen 4 armonías directoras y 3 armonías interventoras. ¿Bien? Para que quede así como bien definido desde el principio. Comenzamos con las directoras. La armonía directora vigila los límites de las creaciones que cohesionadas pertenecen al Santo Espíritu, y esta es la primera ley. Entonces, fíjate que esta vigila los límites de las creaciones que cohesionadas pertenecen al Santo Espíritu. Los límites del Santo Espíritu. La ley tiene sus límites. Tiene sus límites. Dentro de la ley existen los límites de los cuales, si se salen, entonces, ¿qué es la mentira? Es salirse de la ley, de la verdad. O las leyes de creación. Ajá. La armonía directora revisa la ley de causa y efecto en cada uno de los seres para que tenga paz entre sí mismo. Y esta es la segunda ley. Fíjate el poder de esa ley, que rige la ley de causa y efecto dentro de nuestras encarnaciones, para que nosotros mismos volvamos a unirnos con la ley. Y que si nosotros comprendemos, mira lo que dice allí de bonito, que es una ley de causa y efecto en cada uno de los seres vivos para que tengan paz entre sí mismos. Si nosotros comprendemos las causas y consecuencias de nuestros actos y asumimos el control de las mismas, y comprendemos que en la medida que yo genere una fuerza
de bien o de mal contra uno de mis semejantes o contra uno del ambiente armónico que el Padre nos ha dado para nosotros, eso va a generar una consecuencia. Si yo empiezo a ser consciente de esa ley, yo empiezo a hacerme responsable de esos actos y entonces puedo iniciar ese proceso de paz entre los demás seres vivos y conmigo misma, ¿sí? Porque entonces yo voy a respetar la ley, yo voy a actuar bajo la ley del amor, bajo la ley de la comprensión, bajo la ley de la vida, sin violentarla, porque yo sé que si yo la violento, en algún momento yo voy a recibir esa misma acción, porque cada uno de esos seres vivos a los cuales se les generan las consecuencias de mis actos, son parte de mí. Es una deuda que nosotros estamos haciendo. Y somos uno con ellos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a vernos de forma individual y no comprendemos que a pesar de que hay personas que están afuera de nosotros y otros seres vivos, animales, plantas, ríos, el mundo natural, que son seres vivos que están en el exterior de nosotros, pero que tenemos una relación y que tenemos una cohesión y que todo lo que yo haga a ellos es como si me lo hiciera a mí mismo. Entonces, por ley de causa y efecto, yo tengo que o recibir todo el bien, ¿sí?, que en alguna medida yo expando hacia el universo, o pagar la violación de la ley que en algún momento yo efectúe. Sí, y es que también hasta en el mismo sistema lo vemos que eso es una ley. Fíjate que tú no vas a obtener algo, para hacer un ejemplo simplificado dentro del mundo. Tú no vas a una tienda y te llevas algo si no tienes que dar algo. Causa-efecto. Entonces, así podemos verlo dentro de la ley. Lo que tú mismo estás tomando es porque diste algo anteriormente, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que revisarnos qué es lo que si estamos quejándonos por algo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos dando. Porque en base a lo que estamos dando es lo que estamos recibiendo. Y es una ley que es para que el individuo se reivindique y tenga paz entre sí mismos, para que exista la paz entre ellos y el equilibrio. Fíjense si esa ley no existiera, que solamente existiera una persona que haga mal, acabara con todo no hubiera algo que lo equilibrara, que dentro de sí lo hiciera reaccionar, ¿me entiendes? Porque entonces ahí venimos con las dos formas de aprender en las que aprendemos. Por eso es una ley reivindicadora. O aprende con dolor o aprende con conciencia, que es con amor, ¿verdad? Entonces, si yo esa ley de retroalimentación la comprendo por conciencia, entonces yo digo de repente, hoy estoy viviendo X situación, pero yo comprendo que si es desagradable, es porque yo hice eso desagradable en algún momento de mi vida o de mis reencarnaciones. Entonces yo la veo con conciencia, no, la comprendo, la acepto y veo esta como la oportunidad de aprender y no volverla a cometer. ¿Sí? Entonces yo lo estoy aprendiendo por conciencia, por amor. Pero lamentablemente también existe el otro camino que algunos espíritus hemos escogido de una manera muy terca, por decirlo así, muy tosuda, que es aprender por dolor, que es aprender con sufrimiento, de la manera más fuerte de esas situaciones, pero voy a llegar a la misma comprensión. Exacto. Que a pesar de que en ese momento puede ser no muy, muy bien visto por mí, pero estoy segura que si yo comprendo esa ley, después yo me libero y voy a llegar ¿a qué camino? A la paz. Así es, Mari. Entonces fíjate que son directoras porque nos direccionan. Entonces, como la primera, que vigila estos límites. Entonces, para direccionarnos de manera que no nos salgamos de las leyes. Ahora esta es en el acto, en la parte del cuerpo físico, como causa y efecto. Sí. Igual nos dirige dentro de los caminos de las leyes de ascenso. La armonía directora es la luz de la verdad, que conduce todo el infinito de las tres leyes, y esta es la tercera ley. La luz de la verdad. Entonces, fíjate estos poderes que tiene el Santo Espíritu dentro de la armonía. Nos conduce a la verdad, que al mismo tiempo nos conduce al infinito de las leyes anteriores. La armonía directora tiene ser para todo cuanto fue creado por la cohesión
y será dentro de ella. Y esta es la cuarta ley que da paso a la intervención de las siguientes leyes que son divinas también. Entonces, fíjense que esta tiene ser para todo lo que es creado por la cohesión, por la unión, pero esa verdadera unión que produce amor, equilibrio, paz. Entonces, estas cuatro leyes directoras nos ajustan, nos reivindican y nos equilibran. Ahora vemos las tres que son interventoras. La armonía interventora es la causa de las leyes de efecto, por la cual nada se mueve sin la voluntad del Padre sin fin. Y esta es la quinta ley creacional, que tiene funciones de acción y reacción sobre cualquier cosa que se mueva en las 7 leyes de la paz. Entonces, fíjate que ahora estas leyes de armonía intervienen en las acciones. Las otras encaminan, son leyes que encaminan, pero estas intervienen directamente en los seres. Entonces, fíjate que las causas de la ley de efecto por la cual nada se mueve sin la voluntad del Padre sin fin. Todo este proceso que nosotros estamos realizando, cada movimiento, cada acción, hasta cada parpadeo, es porque el Padre, la voluntad del Padre, así lo ha querido. Entonces, en el momento que nosotros comprendamos eso, comenzaremos más a agradecer ser parte de la armonía, porque nos vamos a identificar. Comenzaremos más a agradecer y dejar más de quejar, porque comprenderemos entonces que todo sucede por una causa. Directora y interventora de la armonía. Exacto. Y esta tiene un solo fin, que es llevarnos a esa armonía creacional, unirnos con la creación. La armonía interventora contiene la idea como principio del pensamiento que fue y será, y por el cual se escriben los libros de la vida, de todas las cosas existentes, y esta es la sexta ley creacional, que determina y contabiliza la mente que han sido y serán en el infinito de la existencia de los universos. Entonces, ella interviene en la idea y en los pensamientos. El Padre que está sobre todo todos los pensamientos. ¿Por qué? Porque Él interviene en los pensamientos de nosotros, de esos espíritus que están en ese proceso, porque no va a intervenir en la idea de los espíritus de Salomón o de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Para qué? Si ellos ya están definidos. Claro. Las tinieblas no van a dejar de ser tinieblas, porque no quieren dejarlo de ser. Pero Él interviene en ese espíritu, como decíamos anteriormente, de esos hombres excepcionales que están en la búsqueda de la verdad y en la aplicación de esos frutos y esos actos de verdad que viven día a día. Entonces, ¿para qué? Para ser escritos en ese libro de la vida. ¿Y cómo se escribe uno en el libro de la vida? Por las acciones del libro. Cuando comienza verdaderamente a reconocer ese ser que viene desde la preexistencia, su verdadera imagen o su verdadera identidad dentro de la luz. Y también mira que dice que contiene a la idea como principio del pensamiento que fue. Entonces recordar una vez más, y será que cuando hablamos de la armonía, hablamos de ese espíritu, de esa bárbaro que contiene el pensamiento perfecto del Padre en ella, y que solo con ese pensamiento perfecto ella crea. ¿Sí? Entonces, volvemos a traer a ejemplo lo que decíamos anteriormente, de qué pensamiento estamos llenando nuestra mente. Cómo interviene la armonía en ese pensamiento perfecto cuando en realidad aplicamos la armonía en nuestra mente, en nuestro pensamiento. ¿Sí? De lo contrario, si nos sentimos desequilibrados, si nos sentimos deprimidos, si nos sentimos desesperados, es porque el pensamiento que estamos alimentando no es de la armonía. Entonces no está presente ahí la armonía ni como directora ni como interventora. ¿Ves? La armonía interventora es el ser vivo y consciente que existe entre el Padre Creador y el Hijo,
creado. El núcleo de luz interior que se manifiesta en el infinito de las estrellas y los universos sin límites. Y es la séptima ley creacional, con la cual el corazón de cada cosa creada manifiesta su existencia. Y quien aplique estas manifestaciones se vestirá con la armonía de la ley divina. Qué hermoso. De verdad, qué hermoso y maravilloso este pasaje. Fíjense cómo Él interviene en nuestro ser. Y no es que cuando comprendamos que ese ser, nuestra verdadera identidad, no nos veamos separados. Porque algunos de nuestros pensamientos, esos pensamientos, como dice Mari, que son en conciencia, ese es nuestro ser. Eso somos nosotros verdaderamente. Cuando tenemos esos pensamientos de conciencia, eso somos verdaderamente nosotros. Nosotros no somos el pensamiento de miedo. Nosotros no somos el pensamiento de angustia. Nosotros no somos el pensamiento de ira. Eso sí verdaderamente no somos nosotros. Entonces, Él interviene en ese ser para que aflore más en nosotros. Para que esos pensamientos sean más constantes. Hasta que verdaderamente nos reconozcamos. Digamos, durante mucho tiempo fui algo que no era. ¿Cuánto tiempo más voy a perder cuánto tiempo más voy a estar desconectada dentro de lo que verdaderamente soy? Entonces, ese ser vivo y consciente que existe entre el Padre Creador y el Hijo Creador, esa unión entre ellos dos, Mari. Lo que pasa es que cuesta comprender esta intervención de la armonía porque siempre se nos ha explicado de que no tenemos una fuente creadora. Y muchas veces las personas con calificarnos con el ateísmo o con que no creo en nadie, justificamos esa ausencia de esa conexión que se ha manifestado en la humanidad en ignorar y desconocer nuestra verdadera fuente. ¿Y quién es nuestro Padre Creador? Entonces, una vez que nosotros reconocemos que si hay una fuerza universal, que si hay un Padre Creador, que está cohesionado con el universo y que puso en nuestro corazón parte de su luz y que nosotros lo conoceremos a través del Hijo, que en este caso sería el anciano de los días, entonces allí recobramos nuestra fuerza. Y entonces allí comprendemos que interviene la armonía como ese ser que nos conecta y nos habla desde nuestro corazón al corazón de nuestro Creador. ¿Ves? Entonces una vez, yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué hijo no quiere sentir que tiene unos padres? Vamos a colocar a nosotros como ejemplo de hijos. Lo que ya muchos somos padres, que podemos sentir también ese amor de padre, de madre. Pero vamos a vivir aquí palpablemente, sentirnos como hijos. Entonces usted como hijo, ¿le gustaría conocer quién es su origen? ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué hijo no le gustaría conocer cuál es su fuente? Entonces, así como es arriba, es abajo. Así como nosotros tenemos unos padres creadores físicamente, los que algunos hemos conocido, y los que otros, hemos conocido por de la vida, por afinidad, pero que en algún momento las personas han cumplido con ese rol y llenar ese papel de padre y de madre, ¿sí? Entonces, también existe esa necesidad de conocer cuál es nuestra fuente espiritual, porque como dije anteriormente, no somos solo cuerpo físico. Entonces, aquí físicamente tenemos unos padres terrenales, pero ¿qué pasa con el cuerpo, el espíritu y el alma? ¿Cuál es su origen? Pues tenemos una fuente creadora que es el Padre Creador. Entonces, Mari, en el momento en que el corazón de cada cosa creada manifiesta su existencia, y quien aplique estas manifestaciones se vestirá con la armonía de la ley divina. Entonces, en el momento, Mari, en que usted aplique esos pensamientos de ser, la enfermedad, si tenemos una enfermedad, comprendemos que la enfermedad no tiene origen preexistente, que la enfermedad no proviene de la luz, o sea, no existe. Cuando verdaderamente comprendemos eso, entonces que lo hacemos existente es que dentro de nosotros eso no existe, ese pensamiento de ser toma fuerza
toma manifestación, se vestirá de armonía de las leyes divinas. ¿Por qué? Porque dentro de sí habrá un equilibrio. Y su pensamiento de ser va por encima de cualquier otro pensamiento que va y viene, dubitativo, que cambia en base a los acontecimientos o creencias dentro de su entorno. Entonces, maravillosa esta ley, ¿no? Hermosísima. Gracias de verdad por estar aquí atentos para conocerla, y gracias a este libro maravilloso que nos expande cada vez más la comprensión para saber quiénes somos realmente y bajar esas leyes desconocidas aquí, a este plano físico, pero sobre todo esa ley que está dentro de ti, que está dentro de nosotras, y que somos nosotras quienes tenemos que accionarla para hacernos, como decíamos anteriormente, ese hombre, esa mujer ley. Entonces, ya estamos por acá finalizando el ciclo del día de hoy con este último párrafo. Con ejemplos sencillos, es necesario conocer la armonía, el trinar del pájaro, el ritmo del mar, el viajar silencioso de las nubes, y así llegar a una sinfónica donde el maestro de la batuta es también de sonidos e instrumentos, y él marca el tiempo y acciones de cada uno de ellos en la ejecución de una pieza u obra musical. Ninguno de los integrantes, hombres e instrumentos participantes, puede salirse de estas leyes que dirige la batuta sobre la composición musical, y esto se denomina armonía, pues cuando en un concierto que promete a los espectadores las delicias de una melodía de armonías bellas, un instrumento desafina, el propósito de los músicos cae en ridículo, porque cuando el instrumento no logra ejecutar lo que de él se exige, los espectadores se burlan del ejecutante. Se vitupea el error, aunque incansablemente y con buen talento ofrezcan su obra de arte. En cambio, el divino y auténtico músico, que además de obrador de la armonía de la canción, transmite incansablemente hasta el último instrumento la cadencia de la apropiada melodía. Ese es el Dios, porque la fatiga no existe para Dios, dijo Hermes Trismegisto. Entonces, fíjense acá cómo estamos finalizando con este párrafo tan bonito, ¿no? Como dentro de la creación, esa armonía es esa cohesión. Entre todos veámoslo como si fuera un concierto, una orquesta, una melodía en donde cada sonido tiene un equilibrio y suena y sale de él una melodía que junto con todas componen un concierto en donde ninguna desafina, porque el maestro de esa orquesta es el Padre Eterno, y él dentro de todo tiene esa organización. Como dice anteriormente, ninguna hoja cae sin que el Padre Eterno y sin fin lo autorice. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano se sale de ese concierto? En este caso, de ese concierto de vida, y en ella no reina la armonía, porque es el ser humano el que se sale de esa ley. Entonces nos imaginamos como ese concierto que uno de esos músicos toca con un instrumento desafinado, o toca en el momento que no debe tocarlo, o hace otra nota musical que no tiene nada que ver con el conjunto de los demás músicos. Es un ejemplo muy palpable que, así como existe la armonía en una orquesta musical para que suene bonita, agradable al oído, que llene así el regocijo, lleve a la tranquilidad, a la paz, igual sucede en el mundo real. Nuestro director es el creador de esas leyes, de esa nota musical general que se llama vida, paz y armonía, ¿sí? Y que nosotros somos esos artistas que lo tocamos. Entonces tenemos que tocar el lenguaje y la nota musical del Padre, porque si tocamos otra, lógicamente vamos a desafinar.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando desafinamos? No sucede lo que está pasando ahora. No sabemos nuestro origen creador, que es lo que le pasa a la mayoría de la humanidad. Desafina, se sale de las leyes, de ese ritmo armónico de creación, se sale. Ya no sabe cómo conectarse porque perdió todo, se desvió de todo el libreto. Entonces, tenemos que volver nuevamente a conectarnos a esa obra de arte, a esa obra con nuestro maestro. Entonces recordar que ya los muchachos anteriormente nos enseñaron una nota musical, que es el corazón. Entonces, herramienta fundamental que tenemos nosotros para empezar a tocar la misma música del Padre, ¿verdad? En este caso. Y hoy presentamos la segunda nota musical, que sería ¿cuál? La armonía. Entonces, fíjense cómo el corazón y la armonía van de la mano para seguir conociendo el principal tema que nos trae el día de hoy, que es el ser, para alimentar ese ser. Entonces, en el próximo capítulo estaremos hablando más de la armonía. No hemos terminado esta nota musical todavía, muchachos. La invitación es para la próxima transmisión. Estaremos aquí dando algunas características en profundidad de la armonía y bueno, esperando sus aportes vía chat, vía correo, para cumplir las expectativas de responder por allí algunas preguntas que se presenten. Y por qué no compartir su experiencia, para eso estamos. Atentos para recibir y escuchar también, comprender cómo estamos llevando nosotros día a día este concepto que aunque no lo conocíamos así en profundidad, ya hoy lo estamos comprendiendo. Bueno chicos, de verdad un placer. Muchas gracias Mari. Y bueno, muchas gracias al programa Voluntad por permitirnos poder tanto como entregar el conocimiento, nosotros también aprender, sí. Porque de eso se trata, que nosotros al mismo tiempo que enseñamos, aprendamos nosotros también con lo que estamos enseñando, porque todos los días se tiene que aprender algo, si no es un día perdido. Sí, estamos compartiendo a través de la pantalla, pero seguimos aprendiendo. Esto es un aprendizaje compartido. Entonces, de verdad, muchas gracias, chicos, por ese tiempo valioso que se dedican de tanto nutrir el ser, como dejarnos nosotros también nutrirlos a ustedes. De verdad, un abrazo de corazón a corazón, Mari, también muchas gracias sí, por haber participado conmigo en este taller. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente semana para seguir hablando de la armonía creacional. Un abracito y de verdad un saludo muy grande donde quieran que estén. Hasta luego. Hasta luego.